Bueno, buenas, mucho gusto, distinguidos alumnos. Vamos a iniciar un webinar en donde voy a desarrollar la evolución histórica de la criminología. Bueno, bienvenidos. Las dudas las vamos a resolver en clase. La evolución histórica de la criminología. Bueno, la primera etapa de la criminología está en la escuela clásica. Tiene como representante principal a César Bonesana, también conocido como Marqués de Beccaria. Escribió un tratado denominado del delito y de la pena. Su libro desarrolla una reflexión sobre la finalidad de las penas y explicación de las causas del delito. El primer autor que trata de humanizar el derecho penal, de humanizar la pena, y no era un criminólogo en sí, sino un penalista, ¿verdad? Ese libro fue escrito de forma anónima y distribuido por toda Europa en la época en donde no existían derechos humanos. Este libro pretende humanizar el derecho penal y sobre todo la pena. Comienza a hablar de cierto tipo de garantías procesales que hoy en día ya existen, ¿verdad? Pero sobre todo la humanización de la pena y aplicar la pena para resocializar al delincuente, que la pena no exceda a la persona del delincuente, sino que sea una pena justa. En esa época también estaba Jeremías Bentham, es otro exponente que establece que el castigo permitido, que el castigo es permitido en caso de que promete excluir un mal mayor. Ese es el objetivo, ¿verdad? En caso de que permite excluir un mal mayor. Son las ideas de la escuela positiva. Los postulados de esta escuela clásica: el comportamiento humano busca incrementar el placer y disminuir el dolor. Las personas tienen la capacidad para decidir cómo actuar. El delito tendrá lugar cuando los beneficios superen los costes previstos. La finalidad de la justicia penal debe ser compensar los beneficios esperados del hecho delictivo. O sea, la pena es para compensar los beneficios esperados del hecho delictivo. A través del derecho penal se buscará la prevención general del delito en el conjunto de la sociedad y la prevención especial de las personas que hayan sido condenadas. La prevención general del delito quiere decir, en primer lugar, el reforzamiento del sistema de justicia penal y también que las personas tengan confianza en ese sistema y que al mismo tiempo sea un acicate o un temor para que esas personas no vuelvan a delinquir. En cuanto a la prevención especial, que significa especialmente, en primer lugar, la inocuización del delincuente, o inocuizar a un delincuente quiere decir limitarlo, tenerlo neutralizado, lo que se hace cuando está en prisión, y lógicamente que es su resolución. Después tenemos a la escuela cartográfica. A la escuela cartográfica se les llama padres de la escuela criminológica. Sus exponentes fueron los primeros en estudiar a la criminalidad a partir del método científico. Aquí hay un método científico, era el método que tenía que ver con las ciencias naturales. Los principales autores de dicha escuela se encuentran Aldous Quetelet, Alphonse de Candolle, André Michel Guérin y más tarde Gabriel Terret. Todos ellos eran franceses, criminólogos franceses. Después de la publicación en 1928 de las primeras estadísticas de criminalidad en Francia, sus exponentes estudiaron los registros delincuenciales vinculándolos con los datos sobre la edad, sexo, clima y distribuciones censales e incluso con indicadores de pruebas de imaginación. O sea, aquí la nota distintiva es que aquí se comienza a utilizar por primera vez en la historia estadística. Ya hay algunas estadísticas, sobre todo algunos registros delincuenciales, y ellos utilizan esas estadísticas para estudiar todos esos aspectos que mencioné. En los años 30 del siglo XIX, Quetelet en 1831 y Candolle en 1830 constataron lo que posteriormente vendría uno de los principales quebraderos de cabeza de la criminología. Las cifras de la delincuencia no permiten conocer el conjunto de las incidencias, teniendo limitaciones para detectar el acciones, quedando lejos de reflejar lo que más tarde se denominó la cifra negra de la delincuencia, los delitos que están impunes y fuera de las estadísticas. ¿Qué quiere decir esto? Las cifras oficiales son son denunciados, que llegan a los órganos jurisdiccionales, que llegan al Ministerio Público. A partir de ahí no se puede establecer la totalidad de los delitos y totalidad de infracciones que suceden en un país. Lo que no se denuncia, lo que no llega al Ministerio Público, lo que queda, lo que por alguna razón no llega ahí, al Ministerio Público o a los ciudadanos, eso es una lista que se llama cifra negra. Esos datos son cifra negra. Casos que conocemos son casos que quedan en la impunidad, que no son denunciados. Entonces,
A partir de ahí se creó la cifra negra y se utilizaron las estadísticas de la forma que hemos mencionado. La escuela positiva, desde la positiva, o escuela positiva en una escuela se suscribían al del positivismo filosófico. Este positivismo filosófico consistía en que el cual consolida la idea de que el verdadero saber, fuente del conocimiento real, es derivado del método científico, por el que tratan de aplicar la metodología de las ciencias naturales a la comprensión de los fenómenos sociales. En este caso, el estudio de la criminalidad. Las ciencias naturales es que todo tiene un curso natural, así como las plantas crecen, los peces que crecen y mueren, así, ese curso natural las personas le daban a la criminología. No obstante, lo novedoso de la escuela positiva no es tanto la aplicación del método científico al análisis de la delincuencia, empleado previamente por los autores de la escuela cartográfica, porque ahí fue donde se utilizó por primera vez, como lo mencionamos hace un momento, sino la determinación biológica del delincuente. ¿Qué quiere decir esto? Estos fueron conocidos también como biologistas o biologistas, la escuela biológica también, porque analizaban ciertas características del delincuente que tendrían que ver con su anatomía y etcétera, ¿verdad? El César Lombroso, en su libro Homo delincuente, el hombre delincuente, plasmó las primeras teorías sobre la base biológica del delincuente, disertando cómo desarrollos embrionarios y procesos evolutivos incompletos podían derivar en criminales atávicos. Es importante establecer que él comenzaba a analizar específicamente las características de los embriones, de los fetos, para hallar ahí las características propias del delincuente. Cuando hablamos de algo atávico, estamos hablando que es algo del pasado, ¿sí? Característicos, o sea, de ahí se partía de analizar embriones para analizar procesos evolutivos de cómo crecían las personas y ahí poder derivar cómo se derivaban los criminales, las características de los criminales arcaicos, los criminales del pasado, ¿verdad? El estudio de la estructura, también el autor también, César Lombroso, se llamaba, estudió la estructura anatómica de los cráneos de muestras de delincuentes condenados, extrayendo esto es una serie de características específicas, de especificidades, dice la diapositiva, características específicas que vienen a notar y a caracterizar a los sujetos desviados. Los sujetos desviados son los que delinquen, por ejemplo, una fraca y talipómulos supradesarrollados, asimetrías y poca capacidad craneal, dimensión anormal de las orejas, entre otros. Rodolfo es otro exponente que defendió que el origen del comportamiento antisocial se encontraba en las deficiencias psíquicas y morales de carácter hereditario, secundando la lombrosiana, aunque partiendo de una visión más humanista, preocupada por los derechos individuales. Él hablaba de las diferencias morales. Esas se llevan, las diferencias psíquicas son las diferencias mentales, las deficiencias en la mente, las personas que no tienen un discernimiento adecuado, que no tienen una inteligencia completa o desarrollo psíquico completo, desarrollo mental completo, las deficiencias en ese desarrollo psíquico y las deficiencias en la educación que se heredaban, era también un aspecto importante, pero a partir de aquí, y los siguientes actores de esta escuela ya no fueron seguidores de César Lombroso, ¿verdad? En cuanto a la forma de cómo estudiaba él las características físicas de los embriones y los cráneos, sino que otros aspectos que acabamos de escribir. Había otro tratadista, otro exponente de esta escuela que era Enrico Ferri, en 1886, aceptó que la criminalidad no podía ser estudiada determinísticamente a partir de fenómenos biológicos, o sea, a partir de fenómenos biológicos, como los acabamos de analizar, como los fetos, los embriones, las características de un ser humano, sino que introduciendo factores ambientales, sociales, económicos y políticos
en la etiología del delito, considerando que la desviación debería ser estudiada tanto en una dimensión individual como en factores ambientales, son los factores que se dan en una sociedad, factores económicos, políticos, los factores que hay en una sociedad de ese índole son los que pueden también provocar o generar la criminalidad. La Escuela de Chicago, los más frentes de la escuela son Robert Estra Park, Ernest Burgess, Clifford R. Shaw, Henry D. McKay. La Escuela de Chicago trata de estudiar cómo los cambios de organización de ciudades del principio de los años 20 se relacionan con las causas de la desviación. O sea, que hay una sociedad y los cambios en esas estructuras de la sociedad, de una organización social, de una sociedad, son los que van a relacionarse con el origen de la desviación, con las causas de la desviación, cuando estamos hablando de la desviación de los entes sociales, de los que delinquen, las causas de la criminalidad. Shaw y McKay en 1942 elaboraron la teoría de la desorientación social, en la cual explican que existen determinados factores ecológicos entre los que destacan la pobreza, la movilidad, la multiculturalidad, la degradación física del espacio urbano, con una menor capacidad de las comunidades para ejercer el control sobre los comportamientos desviados, lo que permite explicar las diferencias en las tasas de delincuencia en las diferentes zonas urbanas. O sea que aquí, ya organizando que ya las causas son sociales, la desorganización social, una sociedad totalmente descompuesta, es lo que va a originar la criminalidad, ¿no? Factores ecológicos, la pobreza, la movilidad, que unas personas se muevan de un lugar a otro, la multiculturalidad, es decir, que existan muchas personas de muchas razas, o de muchas razas, creencias y muchas culturas. La degradación física del espacio urbano, es decir, que donde no existan, se va degradando el espacio urbano y las personas no tienen lugares adecuados donde vivir, sino que van viviendo en zonas marginales, así como esos famosos asentamientos de la ciudad capital o las favelas de Brasil. La teoría de la asociación diferencial, el sociólogo Edwin Sutter desarrolló la teoría de la asociación diferencialmente reflejada en la cuarta edición de Principles of Criminology, publicada en 1947. Principios de la criminología sería en español. La teoría de la asociación diferencial a los procesos por los cuales la criminalidad individual es aprendida a partir de mecanismos de interacción con grupos sociales, que llevan a que el sujeto adquiera un exceso de definiciones favorables a la comisión de delitos, proceso definido como asociación diferencial. Eso es decir, el individuo crece y tiene interacción con grupos sociales que son desviados, es decir, otros delincuentes. Eso le lleva al sujeto a que aprenda esos hábitos de delitos, ¿sí? Y cometer delitos. Porque asocia con ese tipo de grupos sociales, con ese tipo de individuos que forman masas dentro del mismo conglomerado social que se dedican a delinquir. Entonces él aprende esa conducta desviada en esas masas, en esos grupos sociales. Por ejemplo, las maras, ¿verdad? En esa época ya habían, por ejemplo, algunas pandillas que regularmente eran estructuras criminales que formaban la mafia italiana, ¿verdad? Para poder delinquir. Las personas que se juntaban con ellos, pues ya aprendían a delinquir parte de ellos o creaban sus propios grupos asociados a ellos. Las teorías de la anomia. La idea fundamental es que la existencia de determinadas circunstancias estructurales, como cambios en los sistemas de valores, puede debilitar la eficacia de las normas sociales en la ordenación y regulación del comportamiento individual, generando una suerte de percepción de ausencia de normas sociales o anómica, que inducirá a un incremento de las tasas de criminalidad. Una sociedad anómica es una sociedad que no tiene valores. ¿Cuáles son los valores? Los valores son la educación, los valores tales como el respeto, la dignidad de los padres, el honrar el obedecer a los mayores, el guardar cierto respeto a los ancianos, ciertas normas de educación moral que se deben guardar en una sociedad. Las personas que no tienen valores, que no tienen principios, que según esta teoría, que en una sociedad donde no hay principios y no hay valores, no se respetan los valores, no se respeta la vida, el patrimonio, no se respeta la dignidad de la persona humana, ¿sí? El ser humano. Entonces, esa falta de que no existan normas sociales
y entonces es una sociedad anómica, una sociedad sin normas sociales, una sociedad sin valor. Y eso genera el incremento de la criminalidad según Merton, 1900, el autor de las teorías de la anomia. Emil Durkheim, en 1890 desarrolló la primera aproximación a la teoría de la anomia, teorizando que incluso un fenómeno apersonal como el suicidio se encuentra en parte determinado por fuerzas de naturaleza social, como lo pueden ser las crisis económicas o las épocas de incremento que pueden alterar los demás. Aquí, las personas pueden llegar al suicidio, a quitarse la vida, una crisis económica, o cuando hay algún problema de índole social. Se le murió la mamá, se le murió el papá, un ser querido, y entonces en la pobreza, no puede lograr sus sueños, no puede completar sus sueños, porque está en estado de pobreza, la persona busca quitarse la vida. La estructural proyecta sobre los ciudadanos las mismas aspiraciones sociales y económicas. Noción de sudamericano, sin embargo, la sociedad limita a sectores muy determinados la capacidad y los recursos explícitamente dichas aspiraciones, por lo que se produce un desequilibrio entre mediciones que en determinados casos podrá desencadenar en competitivos para lograr alcanzar el éxito monetario y social. ¿Qué es lo que sucede aquí? Famosos sueños americanos, o de las personas que se van inmigrantes a Estados Unidos? Tener un buen trabajo, poder ganar bien, poder comprarse una casa, poder tener un vehículo de lujo del año, que los hijos estudien en buenos colegios, que los hijos vayan a la universidad, las universidades caras de Estados Unidos, que puedan viajar, que tengan una vida ostentosa, de lujos. Ese es el sueño americano. Pero cuando nos estamos dando cuenta que estamos en una sociedad en donde nos damos cuenta que hay sectores que sí pueden tener acceso a ese sueño americano y personas que no pueden tener acceso al sueño americano porque no tienen la capacidad económica, entonces eso puede ser un desequilibrio y la persona, por ser ambiciosa, por lograr ese sueño americano, entonces desencadena comportamientos delitos para poder tener un éxito monetario y un éxito social, que es el que busca. Es una teoría de Merton de 1938. Albert Cohen utilizó la noción de tensión expuesta por Merton, que acabamos de analizar, la consideró limitada en su contenido para explicar el comportamiento antisocial juvenil, es decir, que no era suficiente para explicar el comportamiento antisocial juvenil. Argumenta que la frustración causal de la desviación adolescente no estará siempre provocada por un desajuste de medios y fines de carácter económico, sino más bien relacionado con el estatus del reconocimiento social, emergiendo las bandas delictivas como mecanismo para aportar gratificación inmediata a las acciones de los jóvenes. O sea, se da lo mismo que lo anterior, es decir, las escasas oportunidades. Vivir en entornos sociales en donde pueden lograr el sueño americano, hay un desajuste entre los medios donde ellos viven y los fines económicos, de carácter económico, y la capacidad económica que ellos para lograr cierto plus económico que ellos desean, cierto desarrollo económico, cierto lugar de una clase social alta, ¿verdad? Entonces, el joven queda frustrado y entonces con eso el joven busca cómo sacar esa frustración y lo hace a través de la formación de bandas delictivas, lo que nosotros conocemos aquí como pandillas, ¿verdad? Esas estructuras criminales. Con posterioridad, Claude Rowling, en 1960, si bien aceptan que el desajuste entre medios lícitos y metas económicas y sociales de estatus, ¿sí?, genera fuentes de tensión en desencadenar en la desviación juvenil, es preciso incorporar un nuevo elemento a la ecuación, la existencia de oportunidades ilegítimas. O sea, aquí no solo hay en primer lugar, una capacidad económica, un nivel económico que no permite desarrollar llegar a un estatus social de un nivel económico óptimo, llegar a ser rico, llegar a ser una persona importante en la sociedad. A eso, la desviación juvenil a raíz que los jóvenes que se van desviando a las pandillas, hay que agregar otro ingrediente, que es la existencia de oportunidades ilegítimas, que los jóvenes no tienen oportunidades para desarrollarse, no las hay en su entorno social, ¿sí? ¿Por qué las personas se van a Estados Unidos?
porque aquí, en Guatemala, en la montaña, en cualquier parte donde hay, de la montaña de Jalapa o algún lugar, las personas viajan para querer dejar de ser campesinos, por ejemplo, o para dejar de estar en un barrio pobre en la ciudad capital, para tener otras oportunidades. Entonces, la existencia de oportunidades ilegítimas de no poder desarrollarse en una sociedad provocan esta tensión. La teoría de tensión, años más tarde, Robert Ecknew, 1992, construye la teoría de la tensión, derivada de la anterior, en la que desmenuza los mecanismos psicosociales que permiten conectar causalmente tensión derivada de la imposibilidad de alcanzar determinados objetivos sociales, la privación de gratificaciones esperadas o el sometimiento a situaciones aversivas, con el alivio de la tensión en forma de comportamiento antisocial, mediando en dicho proceso emociones como ira, miedo, depresión y disgusto. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuáles son problemas psicosociales? Problemas psicosociales que tienen que ver con aspectos del comportamiento de la personalidad de un sujeto, ¿sí? El aspecto de la personalidad emocional, lo que ven los psicólogos, la personalidad del sujeto, el comportamiento, las conductas de los sujetos. Esa tensión que es derivada de la imposibilidad de alcanzar objetivos sociales, como llegar a la universidad, como ser profesional, como tener una casa, comprarse un coche, y eso que no se puede obtener, esas gratificaciones esperadas, que son todos esos logros que acabo de mencionar, hace que el sujeto esté sometido a situaciones muy adversas, en donde tengan mucho estrés, mucha tensión, y ese estrés y esa tensión la van a canalizar en un comportamiento antisocial, en un comportamiento delictivo, donde hay por un proceso de emociones como ira, miedo, depresión y disgusto, y se van a delinquir. Las teorías del control, según la cual un bajo nivel de autocontrol es una baja capacidad para controlar los propios actos, común de todas las personas delincuentes, motivo por el que consideran dicha teoría la explicación general del crimen. Este es de Gottfredson y Hirschi, 1990. Entonces aquí tiene que haber un control. Las personas tienen que controlar sus sentimientos, tienen que controlar sus frustraciones, tienen que controlar sus emociones. Y entonces, en el momento que no controlan esas emociones, esa capacidad para controlar sus propios actos, entonces las personas ya se desvían al crimen, ¿verdad? Hay una teoría importante que es la teoría de aislamiento o teoría del leveling approach. El individuo se convierte en un delincuente, según estas teorías, no porque haya realizado una conducta negativa, sino porque determinadas instituciones sociales le han etiquetado como tal, habiendo asumido el dicho estatus criminal que las agencias de control social, fiscales y policía distribuyen de forma selectiva y discriminatoria. Esta es una teoría que es un proceso de criminalización que fue desarrollada por Garfinkel, Kaufman, Erickson, Becker, Schur, Stack y Sikurel. Entonces, la teoría del leveling approach o teoría del etiquetamiento explica el proceso de criminalización. Establece que el delincuente, que el criminal, no es una persona que crea la ley, no es una persona que crea el derecho penal al tipificar un hecho punible, al crear un tipo penal, al crear un delito, sino que esa persona nace a través de un etiquetamiento que se le da cuando es señalado por la fiscalía, cuando es señalado por la policía, cuando es señalado por los jueces, en donde hay un poder selectivo. Se selecciona a esas personas para delinquir, no porque las quieran seleccionar porque las tengan que escoger, sino que son personas que delinquen. Entonces, al ser escogidas porque han delinquido, el sistema de justicia les comienza a perseguir penalmente, son sometidas a proceso y ya son señaladas como delincuentes por la sociedad. Y eso es a través del primer aspecto de criminalización primaria, cuando se establece el delito, y la secundaria, cuando son sometidos a ese proceso, ¿verdad? Esa selectividad, esa discriminación, en donde los fiscales, la fiscalía, los jueces y la policía van seleccionando a esas personas que delinquen y las van persiguiendo, entonces ya la sociedad los va señalando y contribuye mucho en eso los medios, la prensa, las redes sociales, en ese poder selectivo y que es discriminatoria porque esas personas solo por el hecho de ser un delincuente ya se le trata de lo peor. No solo en la cárcel, sino afuera, y es un estigma que persigue a la persona
no solo cuando está guardando prisión preventiva y sale, sino que cuando sale también de la cárcel como un delincuente. Bueno, ese etiquetamiento que le da el sistema. Tenemos una teoría que es la teoría criminológica feminista. Dicha corriente teórica critica la marginación que las mujeres han sufrido históricamente en la investigación criminológica, argumentando que los marcos teóricos existentes en criminología no son una explicación del comportamiento antisocial del ser humano, sino únicamente de la desviación masculina, por haber centrado la atención solo en las infracciones de los varones. O sea, esto se explica que la corriente feminista han establecido que los sistemas actuales de la criminología, los sistemas de la criminología, no explican el comportamiento antisocial del ser humano, sino únicamente de presión masculina. Entonces es deficiente y no es suficiente para poder explicar el fenómeno de criminalidad del sexo femenino de las mujeres. Es deficiente, ¿verdad? Porque se centra solo en el hombre. Las teorías de la oportunidad. Durante los años 70, una serie de autores sensibilizados por la poca capacidad de los programas centrados en variables personales y sociales en la reducción de la delincuencia hicieron notar que para que cualquier predisposición individual llegue a canalizarse en un hecho antinormativo es imprescindible la presencia de oportunidades delictivas, siendo definidas como bienes y ocasiones favorables para la comisión de delitos concretos. Es decir, que para poder ser delincuente, para poderse convertir en delincuente, para antisocial y para ser proclive a la criminalidad, tiene que haber un momento, un lugar, una persona a la que vamos a conocer un cierto momento, tiempo y lugar, que es una oportunidad para poder delinquir, y si la aprovechamos, ya somos delincuentes. Entonces, hay oportunidades, las amistades, etcétera, que son proclives a la delincuencia, a la criminalidad, etcétera. Entonces, de oportunidades, son ocasiones que se dan para poder cometer delitos concretos, entonces ya se vuelve la persona proclive a la criminalidad y se vuelve un criminal, un reincidente, un multireincidente, etcétera. Reincidente, persona que viendo cometido un delito en sentencia firme vuelve a cometer otro, y un multireincidente, la persona que ha sido condenada firme por varios delitos, siguiendo. Hablando un poquito ya de la modernidad, la teoría integrada del potencial cognitivo antisocial ICAP de David Farrington 2005 tiene el objetivo de incorporar a un mismo marco teórico los principales enfoques sobre la criminología del desarrollo, rama de la ciencia encargada del estudio de la evolución del comportamiento antisocial y las diferentes etapas del ciclo vital, así como de los factores de riesgo y protección de la criminalidad. Eso del ciclo vital es el ciclo de vida. Y la criminología del desarrollo lo que va a estudiar es el comportamiento antisocial en las diferentes etapas de la historia y las diferentes etapas del ciclo de vida de un ser humano también, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores de riesgo y de protección? Se resume, sí, se integra por los principales elementos que han mostrado capacidad predictiva del comportamiento antisocial en las diferentes etapas vitales. ¿Cuáles son esas etapas vitales? Factores biológicos, factores que dependen del ser humano, ¿verdad? La ansiedad, la impulsividad, factores emocionales o psicológicos como la frustración, el aburrimiento. Cuando hablamos de cuestiones emocionales y psicológicas, podríamos hablar también de la tristeza, de la alegría, de la depresión, ¿verdad? Pero aquí hablamos de factores emocionales como la frustración, el aburrimiento, factores negativos, fracaso escolar, familias disruptivas que no forman ciudadanos ni les dan valores emocionales, no les infunden valores, como el respeto a la propiedad privada, el respeto a la persona, el respeto de los ancianos, el respeto de los menores, poca capacidad de aprendizaje, aspectos sociales como que existan padres antisociales, grupos desviados, vínculos sociales. Cuando tenemos padres que son antisociales, queremos ser antisociales. Estamos en grupos donde hay delincuentes o personas antisociales, vamos a imitar lo mismo, o nos van a llevar lo mismo, delicioso del crimen. Y también opositivas experiencias previas con el delito, que esta persona haya tenido alguna oportunidad anterior, una experiencia con el delito, o haya visto personas que hayan delinquido y que pudo eventualmente ser autor o intervenir en un delito, pues también la protección por delitos posteriores, ¿verdad? Con todo esto, el autor teoriza un histórico causal en fases que convergen en la explicación
del potencial antisocial del sujeto en cada una de las etapas del ciclo social. Es decir, que hay, ese es un modelo que establece una pluralidad de causas, varias causas. Es un modelo multicausal, establece varias que originan la criminalidad. Hay otra que es la teoría del tipo delictivo de Santiago Redondo. Un comportamiento delictivo dependerá de la confluencia de tres categorías variables. Factor de riesgo personal, entre los que destaca la elevada impulsividad, la propensión a riesgo, habilidades interpersonales pobres, creencias antisociales y adicciones a drogas y alcohol, oportunidades delictivas en las que quedan en la presencia de víctimas vulnerables, el destino urbano, una alta densidad de población y las participaciones agresivas, y carencias en apoyo social, en que encontramos fracaso escolar, amigos desviados, cultural, aislamiento social o privaciones en la familia. Entonces, estos son los factores que según Santiago Redondo establece que es la teoría del triple riesgo, factores de riesgo personal, donde destaca que la persona sea impulsiva, que la persona tenga una propensión a aventurar, que le guste estancarse en una sociedad y hacer ahí un hogar, crear ahí, someterse al cuidado de su persona, sino que le gusta la aventura, no le gusta estar en un solo lugar, le gusta andar aventurándose por muchos. El riesgo de habilidades teniendo relaciones interpersonales con personas pobres o siendo una persona pobre, las creencias en cuestiones, creencias antisociales, de las creencias en que lo antisocial es adecuado, o delinquir, botar de eso de la escuela, no ir a la escuela, adoptar hábitos de vicios, adicciones a las drogas, al alcohol, el ser una persona vagabunda, la electricidad, las oportunidades delictivas, ¿verdad? En las que quedan en materia de víctimas vulnerables, o sea, que si es una víctima vulnerable, que alguien que yo lo mire vulnerable o mal parado, como dicen por ahí, para poder, como delito, el diseño urbano, la sociedad que permite a veces ciertos barrios en donde no hay mucha vigilancia de la policía y etcétera, no hay, son barrios en donde se permiten, lugares que permiten que una persona pueda ser robada y asaltada. Una alta densidad de la población, que la población sea bastante, que sean lugares poblados, ¿ya? O que alguien sea provocado por algún otro sujeto para que le pegue o para que cometa alguna aberración jurídica o alguna desviación. También que hay carencia de apoyo social, que no tienen apoyo a través del Estado, de la familia, no hay escuela para la sociedad no es en una educación para formar los prominentes ciudadanos funcionales, personas que sean éxitos, prominentes, que puedan llegar a formar una familia y tener hijos también prominentes, hijos muy productivos y lleguen a ser ciudadanos de bien. Entonces, esas carencias generan, por ejemplo, eso se genera en el fracaso de la escuela, amigos que son también delincuentes, amigos de un estimal comportamiento, como señal de delito, aislamiento o privaciones de familia, relaciones con otras personas, no conocer a otros sujetos, es una persona antisocial, eso es lo que provoca. Este es el fin de webinar. Quiero darle las gracias por haberme permitido haber abordado esta prueba, de haber tenido la oportunidad de que ustedes hayan podido ver esta explicación que yo les he dado, de haber desarrollado estas diapositivas. Lo hacemos así porque es otra técnica de enseñanza-aprendizaje para que ustedes también puedan utilizar esas herramientas y puedan aprender. Y yo les mando un saludo y esperamos discutir en la próxima clase, después del foro, estas diapositivas que ustedes van a tener acceso y que van a poder escuchar. Es un gusto, mis queridos alumnos, el haberme permitido elaborar diapositivas para que las puedan ver. Así que, sociales, y nos seguimos en las diferentes recursos virtuales que nos da la plataforma.